Buen día, hermanos. Bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes un nuevo estudio y al mismo tiempo una nueva serie que vamos a estar desarrollando en este ministerio. La serie la hemos titulado Dudas del Espíritu de Profecía, y en esta serie nuestra principal razón de haberla creado fue que se han generado ciertos conflictos, dudas, controversias con respecto a ciertas citas del Espíritu de Profecía. Y pues de alguna manera hemos visto esta necesidad de poder contribuir en cuanto al esclarecimiento con la ayuda de Dios de esas citas. Y lo que vamos a ver en esta ocasión será el tema del otro relevo, una cita posiblemente muy conocida del espíritu de profecía, donde muchos están tomando esta cita en la actualidad para decir que habrá otro profeta. ¿Será esta cita correcta? ¿Será que realmente el espíritu de profecía nos quiso dar a entender que habría alguien después de ella? ¿O será una mala interpretación de este pasaje? ¿O quizás una mala traducción del texto? Eso es lo que precisamente vamos a estudiar en esta ocasión. Así que antes de comenzar, les invito a que me acompañen a orar para pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos das de poder abrir tu palabra. Pedimos, Padre, entendimiento y sabiduría sobre estos textos que vamos a leer, que nos ayudes a comprender realmente a qué hacen referencia estos pasajes. Te pedimos este conocimiento, Padre, esta sabiduría, no en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, la cita que mencionamos anteriormente se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 274, párrafo 1, y la cita dice lo siguiente: corta los vestidos, no ha llegado todavía el momento de tu relevo. Esta es la cita que les mencionamos, que generalmente está siendo utilizada para decir que habría en este caso otro profeta, pero ¿será correcta esta interpretación? Si hay algo que nosotros les hemos mencionado en este ministerio, es que ustedes, primeramente, para poder comprender, en este caso, una cita, ya sea del espíritu de profecía o de la Biblia, es primeramente ir al contexto para saber de qué trata esa situación. Y posteriormente, sobre todo en el caso del espíritu de profecía, necesitamos ir al idioma original, porque en ocasiones se han hecho malas traducciones y por ende, a causa de esas malas traducciones, se han dado interpretaciones erróneas. Así que vamos a ver si este no es ese caso. Vamos a comenzar, por lo tanto, leyendo Joyas de los Testimonios, tomo 2, pero a partir de la página 272 del párrafo 1, para entender de qué trata o por qué razón se le dijo esto, en este caso a la hermana White. Dice: no comprendí el peligro y el pecado de una conducta tal, hasta que, en visión, fui llevada a la presencia de Jesús. Me miraba con ceño y apartó su rostro de mí. Es imposible describir el terror y la agonía que sentí entonces. Caí sobre mi rostro delante de él, pero no pude pronunciar una sola palabra. Oh, cuánto anhelaba estar amparada y oculta de ese ceño terrible. Entonces pude comprender en cierto grado cuáles serán los sentimientos de los perdidos cuando clamen a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esto pues fue tomado de Apocalipsis capítulo 6 versículo 16, y lo que podemos observar en este primer párrafo es al parecer que la hermana White, como menciona aquí, se encuentra en visión precisamente y fue presentada delante de Jesús, y en este caso Jesús estaba mirando a la hermana White con un ceño, y ese ceño, a las palabras que ella está mencionando, era tan imposible de describir que le causaban terror y agonía, e incluso únicamente pudo compararlo con lo que menciona Apocalipsis 16, con aquellas personas, aquellos perdidos prácticamente, que dicen a las peñas y a los montes: caed sobre nosotros. Pero sigamos leyendo ahora el párrafo 2. Dice aquí: pronto un ángel me ordenó que me levantara, y difícilmente puede describirse la escena que vieron mis ojos.
Delante de mí había una compañía cuyos cabellos y ropas estaban desgarrados y cuyos rostros eran el mismo retrato de la desesperación y el horror. Se acercaron a mí y restregaron sus ropas contra las mías. Al mirar mis vestidos, vi que estaban manchados de sangre. Volví a caer como muerta a los pies de mi ángel acompañante. No podía presentar una sola excusa y anhelaba estar lejos de ese lugar santo. El ángel me alzó y dijo, este no es tu caso ahora, pero esta escena ha pasado delante de ti para hacerte saber cuál será tu situación si descuidas el declarar a otros lo que el Señor te ha revelado. Con esta solemne amonestación presente, salí a decir a la gente las palabras de reproche e instrucción que Dios me diera. Por lo que podemos ver por este segundo párrafo, unido obviamente al primer párrafo, nos damos cuenta que al parecer la hermana White no trataba en este caso de declararle a las personas aquellos reproches o instrucciones que Dios les estaba dando. Por lo tanto, aquí, por la escena que nos muestra, al parecer la vida de esas personas serían cargadas a la vida de, en este caso, la hermana White. Como bien dice, no sé si ustedes recuerdan ese pasaje de Ezequiel, donde menciona que si nosotros no advertimos al impío de su pecado para hacerlo volver de su mal camino, cuando este impío, si este impío llega a fallecer por esa situación, pues la sangre será sobre nosotros. En cambio, si nosotros les advertimos a esos impíos de la situación que va a ocurrir si ellos continúan en esos malos caminos y éste aún así llega a morir, pues nosotros no pagaremos por la sangre de esa persona. Entonces, esa misma escena es la que se le está presentando a ella. Como no estaba en este caso dando esas instrucciones o esos reproches a las personas, pues evidentemente le iba a ocurrir esa situación. La sangre de estas personas que murieran por causa de sus pecados, pues sería cargado también en ella. Ahora bien, pasemos al párrafo 3. Noten que todavía seguimos en la misma página. La 272 dice, los mensajes que me eran dados para diferentes personas los escribía frecuentemente para ellas, haciéndole en muchos casos en respuesta a su urgente pedido. A medida que mi obra se extendía, esto llegó a ser una parte importante y pesada de mis labores. Antes de la publicación del testimonio 15, y aquí nos marca la fecha de 1868, me habían enviado muchos pedidos de testimonios aquellos a quienes había aconsejado o reprendido, pero me hallaba en un estado de gran agotamiento por causa de mis pesados trabajos y rehuía la tarea, especialmente cuando sabía que algunas de esas personas eran muy indignas y había muy poca esperanza de que las amonestaciones dadas produjesen cambio decidido alguno en ellas. En ese tiempo fui muy alentada por el siguiente sueño. Así que aquí simplemente nos está expresando la situación que ella vivía en su tiempo y cómo a pesar de que pues realmente Dios estaba enviando mensajes, ella pensaba que estas personas pues realmente no iban a tener un cambio radical en sus vidas, es decir, para un bien. Y después menciona aquí que se le dio otro sueño que es prácticamente al punto donde nosotros queremos llegar con este estudio. Dice ahora la página 273, seguimos en el mismo libro, pero ahora es el párrafo 1. Dice, una persona me trajo una pieza de tela blanca y me pidió que cortase de ella vestidos para personas de todos los tamaños y de todas las descripciones de carácter y circunstancias de la vida. Se me dijo que los cortase y los colgase de modo que estuviesen listos para ser hechos cuando los pidiesen. Tenía la impresión de que muchas de aquellas personas para quienes debía cortar vestiduras eran indignas. Pregunté si esta sería la última pieza de tela que habría de cortar, y se me dijo que no, que tan pronto como se hubiese terminado esta, habría otras que debería atender. Me sentía desalentada por la cantidad de trabajo que tenía delante de mí, y declaré que había estado dedicada a cortar vestidos para otros durante más de 20 años, que mis trabajos no habían sido apreciados y que no veía que hubiesen logrado mucho beneficio. A la persona que me traía la tela le hablé de una mujer en particular para la cual me había ordenado cortar un vestido. Declaré que no la apreciaría y que regalárselo sería una pérdida de tiempo y de materiales. Era muy pobre, de intelecto inferior, desasiada en sus costumbres y pronto lo ensuciaría. Si notamos, al parecer aquí se le está dando un sueño sobre la labor que ella tiene que desempeñar y ha desempeñado a lo largo de los años, la cual, bueno, partiendo del hecho de que las vestiduras blancas están representando un carácter puro y aquí pues está dando como esa alusión a la tela blanca para personas
que estas telas se van a convertir en vestidos, uno puede pensar que los mensajes que ella estaba escribiendo iban a ser dados a las personas y esas personas, si aceptaban el reproche e iban a Cristo a pedir perdón, pues estas personas alcanzarían la justicia de Cristo y por ende esas vestiduras blancas serían colocadas en ellas. Esa es la interpretación que podemos dar por lo menos en esta parte del párrafo. Pero sigamos leyendo ahora el párrafo 2 y noten lo que dice aquí. La persona replicó, corta los vestidos, este es tu deber. La pérdida no es tuya, sino mía. Dios ve no como el hombre ve. Él te indica el trabajo que quiere que hagas y no sabes qué prosperará, si esto o aquello. Aquí pues una pequeña reprensión a lo que la hermana White pues estaba diciendo con respecto a esa mujer, que realmente no valía la pena darle ese vestido porque la forma de vivir de esta persona iba a terminar por ensuciar el vestido. Por eso es que aquí se le responde, podríamos verlo de una forma muy dura como para que entre en razón. ¿Por qué? Porque claramente la tela ella no la está comprando o algo por el estilo, es por lo menos lo que se da a entender aquí, sino que todo eso viene de Dios y Dios no ve en este caso como nosotros vemos, porque recuerden que el hombre siempre mira lo que está delante de él, pero es Dios quien pesa los corazones. Entonces, aquí también él dice, él te indica el trabajo que quiere que hagas y no sabes qué prosperará, si esto o aquello. Es decir, muchas veces cuando nosotros trabajamos para Dios, se nos pide que hagamos ciertas cosas y a veces uno pareciera ver que el trabajo que se está realizando pues realmente no está siendo muy próspero, pero no sabemos si realmente nosotros estamos ahora sí que sembrando y a otra persona le va a tocar esa cosecha. Ahora bien, pasemos al siguiente párrafo, el párrafo 3 de la misma página 273. Dice aquí, entonces alcé mis manos, callosas por el largo uso de las tijeras, y declaré que no podía menos que rugir el pensamiento de continuar esa clase de trabajo. La persona volvió a repetir. Y es aquí donde nosotros encontramos el pasaje que usualmente hoy en la actualidad se está utilizando mucho para decir que después de la hermana White iba a venir otro profeta que iba a tomar su lugar. Esto se encuentra en la página 274 y es el párrafo 1. Dice, corta los vestidos. No ha llegado todavía el momento de tu relevo. Cuando uno lee la palabra relevo, pues uno puede pensar quizás rápidamente en aquellas carreras que usualmente vemos, donde se va a correr y en una cierta cantidad de metros está otra persona que va a tomar, en este caso creo que se pasan como una especie de vara y la persona sale, corre esos metros y después le entrega esa vara a esa persona y ésta comienza a correr y si más adelante hay otra persona, pues también le pasa la vara. Entonces, a eso generalmente le llaman como una carrera de relevos. Así que algo así estamos viendo en esta situación. Y por lo que vemos, cita que está aquí, pues guarda relación con la visión que ella está teniendo acá arriba sobre la tela blanca. Entonces, realmente, si vemos el contexto y queremos llegar a una conclusión con lo que estamos leyendo en este momento, pues sí pudiéramos pensar que, bueno, aquí se está hablando de la labor que ella ha estado desempeñando como profeta durante más de 20 años y que después de esos 20 años todavía iba a seguir más tiempo desempeñando esa labor y que por lo tanto, como estamos viendo en este pasaje, dice la orden de esta persona que se está mencionando aquí. Tú continúa cortando los vestidos porque todavía no ha llegado el momento de tu relevo. Es decir, no ha llegado todavía el momento en el que vas a ser reemplazada por otra persona. Ahora, si continuamos leyendo ese mismo contexto, pero ahora el párrafo 2 dice lo siguiente. Con sentimiento de gran fatiga me levanté para emprender mi trabajo. Delante de mí había tijeras nuevas pulidas que empecé a usar. Enseguida me abandonaron mis sentimientos de cansancio y desaliento. Las tijeras parecían cortar casi sin esfuerzo de mi parte y corté vestido tras vestido con comparativa facilidad. Así es como nosotros podemos terminar estos pasajes que encontramos en Joyas de los Testimonios. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, si vemos el contexto en inglés? Obviamente no necesitamos leerlo todo, pero únicamente vamos a leer estos últimos tres párrafos, que es donde precisamente encontramos esa pequeña controversia que se está dando hoy en la actualidad, donde dice, corta los vestidos, no ha llegado todavía el momento de tu relevo. ¿Será que dirá lo mismo en inglés o será otra palabra? Pues vamos a comenzar primeramente con este párrafo. Aquí realmente disculpen mi inglés en la cuestión de la pronunciación, pero bueno, si leemos un poco,
Dice que después, aquí pues se utiliza la expresión held up my hands, que aquí en español tradujeron como alcé mis manos, y aquí pues menciona esa parte, ¿no? Callosas, as they were with long use of the shears, es decir, por el largo uso de las tijeras. Hasta aquí pues vamos viendo que va teniendo cierto sentido, en este caso los párrafos. Dice, and stated that I could but shrink at the thought of piercing this kind of labor. Aquí pues de alguna manera vemos que también está guardando cierto sentido. Declaré que no podía menos que ruir el pensamiento de continuar esa clase de trabajo, que prácticamente es esto que vemos aquí, this kind of labor. Y finalmente menciona, the person again repeated, es decir, la persona volvió a repetir. Sigue siendo bastante igual en su traducción. Pero veamos lo que va a ocurrir en el siguiente pasaje, que es donde precisamente encontramos el sentido de no ha llegado todavía el momento de tu relevo. Dice aquí, cut out the garments, que sería corta los vestidos. Ahora, noten especialmente esta palabra que está en negrita, porque dice aquí, your release has not yet come. Si lo quisiera traducir así literalmente, pudiéramos ver que dice, tu liberación no ha llegado aún. Así es como pudiéramos traducirlo. ¿Por qué? Porque la palabra release realmente no significa relevo, significa liberación, que es lo que vamos a ver en un momento más. Y aquí simplemente vamos a finalizar pues este párrafo para ver que pues, realmente está terminando igual. Dice, with feelings of great weariness, I arose to engage in the work. Es decir, con sentimiento de gran fatiga, me levanté para emprender mi trabajo. Before me lay new, que menciona en esta parte, uh, delante de mí había tijeras nuevas pulidas que empecé a usar. Pues aquí menciona unas polished shears which I commenced using. At once my feelings of weariness and discouragement left me. The shears seemed to cut with hardly an effort of my part, and I cut out the garment after garment with comparative easy. Es decir, corté vestido tras vestido, pues aquí la expresión garment se está utilizando para decir vestido con comparativa felicidad. Es decir, es casi exactamente lo mismo en la traducción. Sin embargo, la única que no está cuadrando es este párrafo de aquí, porque la primera parte sí cuadra, cut out the garments, corta los vestidos. Sin embargo, al momento de ver la otra parte del pasaje, no está cuadrando con esto, porque aquí dice tu liberación no ha llegado aún, mientras que en español pusieron no ha llegado todavía el momento de tu relevo. Realmente no guarda cierto sentido, pero vamos a ver qué significa release realmente. Para ello creo yo que es necesario que consultemos el inglés para entender de una mejor manera la palabra release. Cuando buscamos release como un sustantivo, noten todos los significados que tiene y los menos frecuentes. Aquí, por ejemplo, significa primeramente liberación. Y aquí nos está dando un ejemplo y su traducción. The prisoner's family awaited the day of his release. La familia del prisionero esperaba el día de su liberación. Noten que la expresión en sí se está utilizando para decir a alguien que está encadenado haciendo algo o está ocupado haciendo algo y es liberado de esa labor, que es exactamente lo mismo que nosotros estamos viendo en el caso de la visión. La hermana White fue colocada en un trabajo y no iba a ser liberada de ese trabajo hasta que llegara su momento de liberación. Ahora, también se utiliza como una especie de comunicado. Aquí la expresión que se utiliza es The President made the announcement in a press release. El presidente hizo el anuncio en un comunicado de prensa. Noten que la palabra release al parecer también tiene cierta relación con liberar información o dar algo así como un anuncio, pero en este caso es liberar algo, dar a conocer algo. También aquí se encuentra sesión, desembrague. Aquí, por ejemplo, menciona the clutch release must be carried out after changing gear. Es decir, el desembrague debe llevarse a cabo tras cambiar de marcha. Pues esto ya tiene que ver con carros, pero en este caso el clutch, al parecer, tenía que ser liberado de la forma en la que se encontraba en ese momento. También se utiliza para hablar de lanzamientos. Por ejemplo, the release of the book is set for February. El lanzamiento del libro está previsto para febrero.
Noten que ese libro ya está, se encuentra, podríamos verlo de esta manera, se encuentra encerrado en algún lugar y vas a ser liberado en este caso, el mes de febrero. También para la edición o el estreno, que generalmente, por ejemplo, cuando hablamos de películas, dice aquí, The release of the film will take place next month. El estreno de la película tendrá lugar el próximo mes. Si notan todas estas traducciones que estamos viendo o formas de significados que tiene release, todas tienen que ver con liberación. Algo que está prácticamente ya sea encerrado o en este caso información que es como secreta y que quiere liberarse, se utiliza la palabra release. Y acá abajo pues tenemos de alguna forma otras definiciones. Por ejemplo, libertad, salida, puesta en libertad, publicación, entrega, autorización, divulgación, etcétera. Pero no solamente nos quedemos con este sitio, porque aquí consulté lo que es Lingui, creo que así se pronuncia. Vamos a ver otras páginas como por ejemplo Merriam-Webster, que es un diccionario que hemos estado utilizando mucho en los estudios y que realmente William Miller utilizó también este diccionario. Ahora noten que aquí la palabra release tiene otras variantes como released y releasing. Y bueno, si vemos en este caso aquí los ejemplos que nos está dando, noten que es to set free from restraint, confinement or servitude, que en este caso es poner en libertad de alguna restricción, confinamiento o servidumbre. Y aquí podemos dar otros ejemplos que podemos ver. Tal vez en el traductor de Google pueden colocar estas palabras y vamos a ver que tienen un significado de poner en libertad algo. Dice aquí also to let go, es decir, también dejar ir. Por ejemplo, release from her job, déjalo ir o suéltalo de su trabajo. Aquí, por ejemplo, el ejemplo 4 menciona to give permission for publication, es decir, dar permiso para la publicación, la exhibición o salir a la venta. También to make available to the public, es decir, hacerlo disponible para el público. Entonces vemos que realmente la palabra release no tiene nada que ver con relevo, es decir, hacer como un cambio de algo. No es la palabra que se está utilizando en inglés, es decir, en el texto original. Finalmente, consultando el Cambridge Dictionary, también podemos ver en este caso el significado de release, que es prácticamente el mismo que hemos estado viendo en las otras páginas. Noten aquí, por ejemplo, que dice to give freedom or free movement to someone or something. Es decir, poner en libertad o en libre movimiento algo, alguien, perdón, o algo. Y aquí pues nos dan algunos ejemplos. Dice, he was released from prison after serving 2 years of a 5-year sentence. Es decir, fue puesto en libertad de prisión tras servir 2 años de 5 años de sentencia. Aquí tenemos otro ejemplo que dice, she was arrested for shoplifting, but was released on bail. Y pues aquí menciona qué significa bail, after paying a sum of money to the court. Es decir, después de pagar una suma de dinero a la corte, como una tipo fianza. Entonces, aquí vemos que la palabra release siempre se usa para poner cosas en libertad. Es decir, si están haciendo algún trabajo o los ejemplos que estamos viendo, si hay alguien que está en prisión, release se utiliza para poner en libertad algo, algo que está confinado a cierto trabajo o en este caso porque hizo algún robo, generalmente se está utilizando esta palabra. Y por ejemplo, aquí tenemos otro, dice to fire a bomb or a missile, flying weapon, or to allow it to fall. Es decir, cuando abres fuego con una bomba o con un misil, noten el ejemplo que pone acá abajo. The plane released its bombs at 10,000 feet. Es decir, el avión liberó la bomba o liberó su bomba a los 10,000 pies de altura. Noten que la bomba en este caso estaba confinada, en este caso, o encerrada dentro del avión y fue puesto en libertad a los 10,000 pies como dice aquí. Así que lo que estamos viendo, mis hermanos, con estos tres diccionarios que hemos consultado es que la palabra release no tiene absolutamente nada que ver con la expresión relevo. Así que, en conclusión,
Si nosotros tomamos en cuenta esto, en realidad la traducción que tenemos nosotros en español no debería de verse de esta manera. Tendría que verse de otra manera si queremos en este caso solamente cambiar la palabra relevo como la que es realmente en release. Dice, corta los vestidos, no ha llegado todavía el momento de tu liberación. Esa sería como la traducción más correcta. O si quisiéramos traducir así literalmente como aparece la frase, tal vez yo la podría traducir como tu liberación no ha llegado aún. En conclusión, hermanos, con todo esto que estamos viendo, realmente está siendo mal utilizada esta cita del espíritu de profecía para decir que habrá nuevo profeta o por lo menos utilizar esas citas para decir que habría otras personas que llegarían a ser profetas después de la hermana White. Por lo menos el espíritu de profecía, no hay un pasaje que nos hable en relación a eso, de que habría otra persona después de ella. Y esta cita que se está utilizando bastante en varias publicaciones que he estado viendo en distintas redes sociales, pues realmente la están utilizando mal. ¿Por qué? Porque como ya vimos en el texto original, realmente en ningún momento está utilizando la palabra relevo en inglés, sino que la que se está utilizando aquí es release, que significa liberación. Y si unimos esto con los pasajes que leímos anteriormente del mismo contexto, la persona que estaba en la visión le estaba dando a entender, en este caso a la hermana White, que el momento de su liberación iba a llegar cuando terminara, en este caso, su labor como profeta. Es decir, que si lo viéramos, por ejemplo, desde el punto de vista de todo el tiempo que ella estuvo trabajando para Dios en esos años, pues pudiéramos ver la liberación con el día de su muerte. Ahí es cuando podemos dar por concluida esa liberación o esa labor que Dios le asignó a ella. Y no que iba a haber algún otro profeta después de ella, como se está queriendo hacer ver con esta cita. Así que recuerden, hermanos, aquí no se está hablando de que habría otro profeta, sino más bien se estaba diciendo que la hermana White iba a llegar en un punto donde iba a ser liberada de ese trabajo, pero relacionado en este caso con su muerte. Así que con esto, mis hermanos, concluimos el estudio. Espero sea de gran bendición y sobre todo si alguien tiene todavía dudas o quisiera hacer algún aporte de este estudio, puede dejarlo en los comentarios de abajo. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.